La gobernadora Bridal presentó un proyecto para limitar las excarcelaciones. El gobierno bonaerense presentó este proyecto de modificación del régimen de ejecución penal para atenuar y restringir las posibilidades de los jueces para otorgar salidas laborales, transitorias y otros beneficios para los condenados. Punto 1. Las Madres del Dolor, luego del crimen de Abril, enviaron un escrito a la prensa que en resumen dice: los jueces matan con sus firmas. En relación al juez José Nicolás Villafañe, que hay que entender justamente, Madres del Dolor, ¿no? Hablan desde el dolor, que te arrancan el corazón. A esta familia, Bogado, le metieron la mano dentro del cuerpo y le arrancaron el corazón, que es una chiquita de 12 años, es así. Usted imagine esa escena y es eso. Estaba el abuelo, mamá, papá, el hermanito, la hermanita de 4 años y ella. Y a ella la matan, delante de toda esa familia. Está con nosotros el doctor Marcelo Romero, fiscal de La Plata. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto estar acá, muchas gracias. En principio vamos a comenzar por esto. Este proyecto que presenta la gobernadora para limitar las excarcelaciones, ¿es viable para discutirlo? ¿Es viable? Sí, es viable. Siempre es bueno que la ley se actualice, siempre es bueno que la ley se ajuste. Ahora, las leyes son palabras, oraciones subordinadas, proposiciones. Me da un poco de pudor decirlo ante vos, que sos un profesional de la palabra, pero son palabras. Si no se aplican con sentido común, con prudencia y con un mínimo de equidad, por más leyes perfectas que tengamos, vamos a seguir en la injusticia, ¿no? Claro, uno imagina desde el llano, quien llegó a juez pasó por todas estas pruebas. Sí, claro. Lo tenés que tener criterio, sentido común, para interpretar y tomar la difícil decisión de bajar el martillo. Sí, sin ninguna duda la ley muchas veces hay que ajustarla, a veces hay que adaptarla a los tiempos que corren, la ley procesal, la ley de fondo, hay delitos que van surgiendo, por ejemplo con las nuevas tecnologías, entonces el código debe adaptarse, pero hasta ahí. No creamos que todo es cuestión de modificar leyes, porque si no sería muy sencillo. Habría que conseguir a los mejores legisladores del mundo, los mejores técnicos legisladores del mundo, y tenemos una sociedad perfecta. Necesitamos buenos jueces, necesitamos jueces equilibrados, necesitamos jueces con equidad, con prudencia. De ahí viene la palabra jurisprudencia. La virtud por excelencia del juez es la prudencia y el sentido común. No puede faltar el sentido común. Imaginemos por un instante, nos están viendo, el equilibrio, el símbolo de la justicia, que es la balanza, el equilibrio. El juez es el fiel, es el que tiene que estar en el medio de las pasiones, ni de un lado ni del otro. En la justicia penal ni es el fiscal ni es el defensor, ni son las madres del dolor ni son las madres de los imputados. El hombre tiene que estar, o la mujer, en un lugar supremo. No porque sea superior a nosotros como persona, pero su función es superior al resto de nosotros. Por eso no es para cualquiera. O sea, y mucho menos con carga ideológica. Ninguna carga ideológica, ninguna carga emotiva. Y muchísimo menos la ideología que está hoy imperante en gran parte de la magistratura penal argentina. Vos lo estabas diciendo en el bloque anterior, que es el abolicionismo penal. Una doctrina que ha pervertido el juicio crítico del magistrado. Que esto es lo peor, porque no son casos de corrupción. Y no estoy haciendo una defensa corporativa, porque sé que hay casos y, bueno, eventualmente los jueces son expulsados. Pero hay una inmensa mayoría de magistrados que están convencidos de esta pseudo doctrina. Una doctrina que ha invertido el paradigma milenario del derecho penal, donde el imputado, el victimario, el que comete delito, el criminal, es en realidad una víctima del sistema capitalista que lo excluyó. Y nosotros, el resto, el oyente, la familia de Abril. La familia de Abril es el culpable, forma parte de esa masa de culpables que colocaron a ese hombre o a esa mujer en una situación de desprotección, en una situación de vulnerabilidad. Es la palabra que se utiliza, como si el vulnerable en el proceso penal no fuera la víctima. Le cuento a la audiencia, el doctor seguramente ya lo ha leído, pero yo le voy a contar en líneas generales un comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia. Hicieron público su interés en realizar cambios estructurales al sistema de administración de justicia de la provincia.
Y dicen, el sistema de administración de justicia provincial está desbordado y nuestros conciudadanos siguen pensando que es un problema de los funcionarios y de los magistrados. Tenemos un 200% de sobrepoblación carcelaria y un número inaceptable de personas detenidas en comisarías y se insiste en la puerta giratoria y en que los jueces no meten preso a nadie. ¿Está equivocada la ciudadanía, digo, al insistir en esto? No, es encontrar responsables en la oficina al lado. Todos integramos el sistema penal del Estado, no podemos hacernos distraídos. Sí, es cierto, el Poder Judicial no hace prevención, el Poder Judicial no construye cárceles, el Poder Judicial no construye comisarías. ¿Hay que construir nuevas cárceles? Sí, lo hemos dicho muchas veces. ¿Es políticamente incorrecto? Sí, nadie quiere cortar cintas en un presidio. Claro. Es un país, el nuestro, que vive en campaña, ya estamos en campaña para el 2019, entonces construir cárceles es políticamente incorrecto, porque del otro lado le van a decir, nosotros vamos a construir escuelas. Y en realidad hay que construir escuelas, hospitales y cárceles, Sí. porque hay más gente. No, y una es consecuencia de la otra. Obviamente. Si no tengo una buena escuela, voy a tener más cárceles. Obviamente. Y hay más gente, Eduardo. O sea que hay más alumnos, hay más enfermos y hay más delincuentes. Pero no hay que ser un experto del FBI para esto. No tiene que venir el fiscal Romero a decirles a los señores presidentes de los colegios de magistrados lo que están diciendo es una verdad a medias. Es verdad que las cárceles están superpobladas, es verdad que hay hacinamiento, es verdad que están en condiciones deplorables. Hagamos nuevas cárceles, mejoremos las existentes. Ahora, eso no nos da el derecho, como magistrado del Poder Judicial, a liberar a los detenidos. No nos da derecho, a desoír los dictámenes técnicos criminológicos del servicio penitenciario. Claro, porque para algo están. Son psiquiatras, son psicólogos, claro. son asistentes sociales. No Es son profesional abogados. en otra materia a la tuya. Claro. Vos no sos abogado, muy bien, llegaste al juez, ok. Ahora, escuchá a aquellos que son equipo para que vos tomes una buena decisión. ¿No los escuchan, no los leen? Evidentemente los soslayan. Por ejemplo, en la instancia que yo trabajo, que es la investigación, la instrucción, nosotros trabajamos también con peritos, otro tipo de peritos, pero por ejemplo, si tenemos una muerte dudosa, la averiguación de causales de muerte, como se dice en la jerga judicial, recurrimos a los peritos de la asesoría pericial o de la policía científica para la realización de una autopsia. El médico autopsiante me dice, doctor, esto es un homicidio por A, B y C. Y yo digo, imbuido en mi soberbia, no le hago caso a este señor, para mí es un suicidio. Y no escucho a nadie más. Entonces, no podemos tener la excusa que el servicio penitenciario tiene caso de corrupción. No podemos tener la excusa, no sé, que algún profesional no sea idóneo. Busquemos a otro. Escuchemos a otro profesional, pero si nos dan un dictamen técnico criminológico donde nos sugieren que esta persona no es aconsejable su salida, más allá la expresión que se dice que no es vinculante, obvio que no es vinculante, es un dictamen, ningún dictamen es vinculante, ni siquiera el dictamen del fiscal es vinculante. Pero si yo no escucho a los profesionales especializados en las ciencias auxiliares de la justicia, me quedo solo y me tengo que hacer responsable. Ahora dicen que en el caso de este juez, Nicolás Villafañe, dice que van a seguir todo el procedimiento de por qué liberó a quien finalmente o aparentemente mata a la chiquita Abril. ¿Eso no se hace siempre? ¿No hay alguien que controle el accionar de los magistrados? No, de este tipo de control no. No. Esto va a ser una suerte de Nadie evaluación. te está observando superior a vos, al juez. No. No. El juez es cabeza de poder. Lo que sí hay instancias. No sé, el jury de enjuiciamiento se hace después en caso Sí. de... Es a posteriori. Lo que pasa es que las partes sí pueden hacer un controlador con los organismos superiores, pero en el proceso. Por ejemplo, una decisión jurisdiccional me causa un agravio, como fiscal o como defensor, puedo apelar. Y la Cámara de Apelaciones, eventualmente el Tribunal de Casación, eventualmente la Suprema Corte, puede evaluar. Pero los órganos de superintendencia, de contralor, como por ejemplo el jurado de enjuiciamientos, solo actúan a través de una denuncia o de una actuación de oficio, como en este caso el procurador Contegrán, que es el fiscal también ante el jury. Hoy aparecieron familiares de víctimas anteriores de delincuentes, que mataron a su familia o a parte de su familia y liberados por jueces. En el caso, Villafañe. Ahí está un caso de una señora de 86 años, etcétera, otro delincuente. Digo, ¿le pesa a ese juez todas estas muertes de mano de quien liberó cuando no lo debía haber liberado? ¿O no dice, bueno, yo me ajusté derecho, punto? Es difícil la respuesta. Sí nos pesan todas las decisiones. Yo no tomo decisiones de fondo como no soy juez, pero cuando solicito, requiero que una persona vaya a la cárcel, y sí estoy pensando si realmente no me equivoqué.
Sí, claro. me pesa todo el tiempo. Es la única presión que un magistrado puede aceptar, la presión de su conciencia, la presión de la almohada. Yo creo que sí, que tiene que pesar. Lo conozco al doctor Villafañe, es una persona honorable. Es una A ver, persona cuénteme, honesta. ¿cómo es Villafañe? Es una persona honorable, es Ajá. honesta, es profesor de la facultad, evidentemente está convencido de una doctrina que yo no respeto, que es la doctrina de Zaffaroni, que es la doctrina abolicionista, que es la doctrina minimalista, y como él hay muchísimos. Por eso quiero Y es destacar. profesor. Es profesor O sea de que facultad. hay discípulos con la misma... Sí, claro. Pero la inmensa mayoría, Eduardo, la inmensa mayoría de cátedras de derecho penal en la República Argentina están infestadas de abolicionismo penal, están colonizadas por el abolicionismo penal. Al alumno se le dice, cuando ingresa a los primeros días de clase en derecho penal, el Poder Judicial está, en su faz penal, ¿no? En su foro penal, está para limitar el poder punitivo del Estado. O sea que es una contradicción en sí misma. Claro, sí señor. El poder punitivo, justamente. El derecho penal no es un catálogo de sugerencias, no es una caricia al alma. El derecho penal es la parte más dura del sistema judicial, el más antipático, el más políticamente incorrecto, y es el que aplica sanciones. Ya no es contención, no le da oportunidad de trabajo, no le da oportunidad de inclusión, no es educativo. El Poder Judicial penal sanciona ante una inconducta que están establecidas en el Código Penal, las únicas conductas prohibidas en una sociedad republicana como la nuestra. Es tan sencillo, es tan básico. El caso del médico que es atacado y termina Sí. él matando al delincuente, bueno, que todos ya lo conocemos. Sí. Ahí es una prueba fiel de esto que estamos hablando. La víctima pasó a ser victimario. Sí, vamos a esperar qué dicen los jueces del juicio oral. Pero hasta ahora, Hasta ahora está imputado de homicidio simple, pero yo creo y tengo confianza en que en el juicio oral se va Ajá. también es válido explicarlo. porque en el juicio oral, ¿qué ocurre? ¿Se escucha a las partes? ¿Qué Se ocurre? escucha abierta y plenamente a las partes. Ahí está. Y donde la persona tiene la oportunidad de defenderse con toda amplitud. Y convencer, o sea, Claro, con su verdad. ¿eh? claro. Ah. El sobreseimiento previo al juicio oral se da cuando no hay ninguna duda, pero cuando hay dudas en la instrucción, lo que corresponde es habilitar el juicio oral. Estamos hablando con el doctor Marcelo Romero, el fiscal de La Plata. Hacemos una pausa muy breve y seguimos con este tema que, a ver, es clave en nuestra vida en Argentina, ¿sí o no? Cuando todos fuimos a votar, A, B o C, no importa, en la boleta, la letra más grande y el tema más importante fue seguridad. Yo creo que vamos a coincidir todos, no importa quién, pero tu objetivo era ese. Bueno, económico, pero la seguridad de nuestras familias. Y de esto estamos charlando con el doctor Romero. El locutorio. Conexión directa a la información.